Bienvenidos a este nuevo estudio de la Iglesia Bíblica Bautista Ágape. Hoy iniciamos nuestro estudio en Primera de Juan 1, del 1 al 4, con el tema Nuestro gozo cumplido. Acompáñanos y descubramos juntos cómo el verdadero gozo solo se encuentra en Cristo. Pocos meses, unos 3 meses más o menos, estaremos viendo esta carta, Primera de Juan, y luego Segunda y Tercera. Lo que algunos no saben es que esta epístola, Juan, es uno de los últimos, sino el último que fue escrito en toda la Biblia. Posiblemente después de escribirse Apocalipsis. El apóstol Juan ya era muy viejo, él tenía ya 100 años de edad, es el último apóstol que había quedado vivo. Entonces la iglesia estaba pasando por cosas interesantes, ya estaba en su tercera generación. Algunos creyeron mientras estaba Cristo sobre la tierra, y luego muchos otros en Pentecostés en adelante, y luego otras generaciones que llegaron, y la iglesia estaba presenciando algunos problemas, algunas dificultades. De hecho, algunas personas estaban entrando a enseñar diferentes doctrinas, diferentes herejías, y Juan, como un anciano, se siente como un padre para estos creyentes, aunque no exigía que los llamaran padre, pero él los llama hijitos o hijos muchas veces en esta epístola. Quiere que ellos escuchen la preocupación que él tiene por eso. ¿Se acuerdan cuando terminamos 2 Corintios? La última enseñanza dice prácticamente: examinaos y probaos a ver si están en la fe. Examinémonos a ver si de verdad somos creyentes. Y algunas personas vienen a mí con regularidad. Es una pregunta que escucho a menudo: Pastor, ¿cómo puedo saber si realmente he nacido de nuevo? ¿Cómo puedo saber si en verdad soy salvo o no? Pues yo entiendo algunas cosas, yo voy a la iglesia, posiblemente yo hice una oración de fe, yo me bauticé y yo estoy pasando por algunas cosas cristianas, pero ¿cómo puedo saber que soy cristiano? ¿Se puede saber? La Biblia dice que sí podemos saber. Y hay algunas cosas que vamos a ver a lo largo de este estudio. Hay unas pruebas, que hay una prueba doctrinal, que es qué sabemos o qué creemos acerca de Jesucristo, la teología. Hay pruebas también morales, o sea, cómo es nuestro estilo de vida, que son evidencias para mostrar si hemos nacido de nuevo o no. Y pruebas sociales, si estamos amando y sirviendo como Dios ama y sirve. Pero vamos a ver, todo se tiene que ver con Jesús. Todo tiene que ver con Jesús. En este libro hay muchos contrastes, y estos contrastes se ofrecen para examinarnos. Y pues como para que sepan qué vamos a estar viendo a lo largo de los próximos meses hasta finalizar enero, si Dios permite, estaremos viendo algunos para qués del libro. Y cuando vemos un para qué, debemos ver para qué está ahí. Amén. Es un principio de homilética. En este libro vemos varios. Por ejemplo, el primero que veremos hoy precisamente es 1 de Juan 1:4. Dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, el primer para qué es la satisfacción del creyente, el gozo genuino del creyente. El Señor tiene un plan para que vivamos en gozo, y vamos a explorar esa idea con más profundidad ahorita. Pero hay otro para qué. 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es para no pecar, o más bien nuestra santidad, la santidad del creyente. Y hay otro para que hacia el final del libro, 1 de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es para saber que somos salvos, saber que tenemos vida eterna. Es la seguridad del creyente. La satisfacción, el gozo, la santidad, abstenernos del pecado, y la seguridad del creyente es creer en Jesús. Muchas personas dicen que la salvación eterna es algo que no se puede saber hasta el día final, pero la palabra de Dios dice que podemos saber. Amén. Podemos saber. Entonces vamos a examinarnos a la luz de lo que dice el Señor, mirar las evidencias de nuestras vidas para saber. Entonces, bueno, aquí a veces el lenguaje del sermón es un poco fuerte, pero es por la pasión de Juan. Él era conocido como un hijo de trueno, ¿sí? Él y su hermano Jacobo eran discípulos de Jesús, y en su juventud eran hombres muy apasionados. Por ejemplo, en Lucas 9 vemos que ellos estaban pasando por Samaria. Jesús dijo: no tenemos tiempo para parar, pero vamos por Samaria
llegaremos a Jerusalén. Los samaritanos, ya que Jesús no quería tomarse el tinto con ellos, comerse el tamal, pues él no quería pasar mucho tiempo, ellos se molestaron. Entonces Juan y Jacobo, los discípulos de Jesús, le conocemos a Juan como el discípulo amado y todo, pero en ese momento, un poco fuerte. Ellos dijeron, Señor, permítenos y ya llamaremos fuego del cielo para consumir a estos samaritanos. Qué amor, ¿no? Pero el Señor había hecho algo en su corazón y aún vemos como un genio un poco fuerte, una pasión, porque cualquier cosa que él hace, cualquier cosa que él dice, él es muy apasionado. Pero hay otro tipo de pasión aquí en Juan. Vemos también una preocupación en Juan, que está preocupado que algunos están reclamando ser creyentes y no lo son, y otros están siendo falsamente guiados por un falso camino, falsos maestros. Está preocupado y él se siente como un padre para ellos. Hijitos, está expresando ese mismo corazón del Padre. Entonces vamos a mirar esos primeros 4 versículos. Ya saben más o menos de qué se trata el libro, pero vamos a profundizar en este gozo cumplido de lo cual él habla aquí. Dice en 1 Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Oren conmigo y vamos a pedir que el Señor nos hable a través del estudio de hoy. Señor, gracias por tu palabra. Está abierta aquí delante de nosotros, nuestros oídos, nuestros corazones también están abiertos. Queremos, Señor, que tú nos hables. Queremos estar atentos, queremos recibir tu palabra y queremos aplicarla, vivirla, no solo ser oidores. Y Señor, yo te pido especialmente por la persona que está jugando a la religión, está jugando al cristianismo para que verdaderamente entre en un conocimiento del Evangelio y una comunión íntima, sincera, genuina contigo. Te pido, Señor, por esa persona que está buscando gozo en diferentes cosas de este mundo, que encuentre su gozo en ti. Señor, oro por esa persona que está desanimada, posiblemente se ha aislado y está apartada y está vagando, buscando propósito y dirección, que en el estudio de hoy tú confirmes el ánimo de esa persona, que vuelvas a entrar esa persona en la comunión, no solamente contigo, sino también con tu iglesia. Te pido, Señor, que sobre todo seas tú glorificado. Ayúdanos a conocerte más y a caminar contigo. En el nombre de Cristo. Amén. El apóstol Juan en esta carta no usa un tipo de bosquejo lineal. En muchas cartas, especialmente las epístolas, inicia, por ejemplo, presentándose el autor y luego dirigiéndose a las personas y luego exponiendo un contenido, y siempre hay un concepto lineal y luego termina con una conclusión. Aquí en esta carta no es así. Una pequeña introducción que leímos que va a lanzarnos a lo que veremos en estos meses, pero lo que hace el apóstol Juan, lo que veremos a lo largo de este estudio, es que toma algunas ideas y en lugar de pasar por una línea lógica, como nosotros hacemos en el mundo occidental, él toma la idea y luego hace círculos a esta idea. Y cada vez más es como hacer más aplicación y luego pasa a otra idea, hace lo mismo, con otra perspectiva, otra aplicación. Y veremos esto mucho en el estudio de 1 de Juan. Pero aquí veremos en estos primeros capítulos que lo primero que él habla es el evangelio del verbo eterno. Versículo 1 dice, lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Jesucristo no fue creado. Ya era, ya existía. Él es el gran yo soy. Él ya estaba presente desde el principio. En Juan 8:58, él dice a los religiosos, a los fariseos, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es interesante porque no usa buena gramática ahí, pero teológicamente está correcto, ¿sí? No dice, antes que Abraham fuese, yo era, yo estuve, nada de lo que sería correcto. Él dice, yo soy, porque Él es el eterno
yo soy, el gran yo soy. Vemos en Génesis 1:1, desde el primer versículo de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra que se usa para Dios en el hebreo es Elohim. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa palabra? Es una palabra importante. Elohim quiere decir Dios, pero es una pluralidad representada por una singularidad. Es como decir la palabra familia. Entonces nosotros cuando hablamos de familia, obviamente representa a varias personas que componen la familia, ¿cierto? De la misma forma, cuando dice Dios creó los cielos y la tierra, y por eso más adelante en Génesis dice, hagamos esto, aquello, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué? Porque ahí está la Trinidad de Dios. Elohim específicamente habla de un grupo de más de dos, tiene que ser por lo menos 3 hasta 5 personas. Pero entonces ahí vemos la Trinidad, no solo es uno, no solo son 2, son 3. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los que atacan la Trinidad, los que dicen que eso no existe, tienen mucha dificultad con pasajes como este y cientos de otros pasajes que dice Jesús ya era desde el principio. No llegó a ser Dios, Él era y siempre es Dios. Además de estar presente en la creación, dice la palabra que todo fue hecho por Él. Lo que leímos en la lectura pública en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él, por el verbo, por Jesús, fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No llegó a ser Dios, siempre era Dios, siempre será Dios. Y piensa en eso por un momento, que este verbo vino a nosotros. Este verbo eterno, este Dios eterno, este creador todopoderoso vino a nosotros. Por eso es el verbo de vida. Versículo 1 al final dice, tocante al verbo de vida. ¿Qué significa esto? Pues el verbo de vida es el mensaje del Evangelio, la palabra del Evangelio, pero también es una persona. Jesús habla la vida, Jesús habla y anuncia el mensaje, pero Él mismo es el mensaje. Juan 6:66, cuando Jesús había dicho a mucha gente que quería seguirle, pero fue un poco duro el mensaje. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, pero tiene que comer de mi carne, beber de mi sangre para tener parte conmigo. Ellos dicen, no somos canibalistas, no, gracias, chao. Era un poco duro el mensaje. Y dice en Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos, los superficiales, volvieron atrás, ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que si tiene la palabra de vida eterna, Él es también el verbo eterno. Él es la palabra eterna. Filipenses 2:16, Pablo dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces este Jesús, el verbo de vida, esta vida que vino a nosotros, Él vino a manifestarnos la vida. Él vino a nuestro encuentro, Él vino a hablarnos y a rescatarnos. Otro pasaje paralelo en Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, por los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces ahí vemos que este Jesús es la manifestación de la vida. Eso es lo que dice en nuestro texto, 1 Juan 1:2. Dice, porque la vida fue manifestada. La hemos visto, testificamos, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. Este Jesús que era desde el principio, vino a nosotros porque no podíamos ir a Él. Hace días, con el grupo de los extranjeros que estuvo aquí ayudándonos con la brigada de salud, los llevábamos al cañón de Chicamocha para que conocieran a Panachi. Pues yo no sabía, pero había uno que otro que tenía mucho temor a las alturas. Entonces yo les dije, bueno, vamos a subir por la Mesa de los Santos, vamos a subir al teleférico, cruzar el cañón de Chicamocha, y ya estaremos en el Parque Nacional de Chicamocha. El bus que los llevaba, yo le pedí el favor de que no nos hiciera pasar 2 veces, entonces él iba a pasar a buscarnos al otro lado para ahorrar un poco de tiempo. Entonces sí o sí tenían que pasar el Chicamocha.
y una persona se puso pálida. Dijo, vamos a cruzar así. Bueno, no es tanto así, pero es así y luego subir otra vez. Pero siempre hay momentos. ¿Cuántos de ustedes han subido al teleférico? Muchos. Pues hay momentos en que uno mira y días donde hace mucho viento, no se siente la altura. Pero imagínense una persona que dijera desde un lado del cañón, yo quiero llegar al otro lado, y se va corriendo y salta. ¿Va a llegar? No, pues va a llegar al fondo más que todo. Pero humanamente nadie puede saltar simplemente de un lado al otro sin tocar fondo. Y algunos pueden llegar más lejos que otros. Los atletas pueden que lleguen unos pocos metros más allá que lo que podría llegar yo. A mí me encanta jugar deporte cuando pueda, fútbol, baloncesto, béisbol, lo que sea. Aunque no pareciera, a mí me gusta. Pero yo no soy tan atleta que pueda cruzar el cañón de Chicamocha en un solo salto. ¿Ustedes sí? ¿O nadie? Por eso, ningún ser humano puede cruzar tampoco al cielo, porque hay algunas leyes que impiden que yo pueda cruzar al otro lado de Chicamocha. La ley de gravedad, por ejemplo. Entonces, la gravedad me hace no poder llegar. Y así hay leyes que me impiden llegar a Dios. En mi esfuerzo, en mi carne, yo no puedo llegar a Dios. Yo intento saltar y todos los seres humanos saltan, pero no van a llegar mucho más lejos que la ley le permita. ¿Por qué? Pues algunos llegan un poco más que otros, pero todos terminan siendo culpables. Todos terminan habiendo cometido algún pecado que impida que lleguen a la presencia de Dios. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituido quiere decir, es como una flecha que no alcanza la meta. Es una saeta, una flecha que uno dice, yo voy a disparar y va a llegar hasta el país de China. No va a llegar. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos la gloria de Dios. Por eso Él vino a nosotros. El Verbo eterno se humanizó, vivió humildemente, llegó humildemente y en amor hizo todo lo necesario para reconciliarnos con el Padre. Dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Contemplemos todos los cambios que Jesús tuvo que enfrentar para venir a nosotros, para salvarnos. Pues muchos retos que Él tuvo que haber enfrentado para manifestarnos la vida. Si Jesús existe eternamente antes de nacer en ese pesebre humilde en Belén, ¿dónde estaba Jesús? ¿Estaba ahí en la gloria? ¿Sentía Jesús sueño? Nunca. ¿Sentía Jesús dolor? Nunca. ¿Sentía Jesús hambre? ¿Tenía Jesús en algún momento cansancio? ¿Tenía Jesús en algún momento sed? ¿Fue Jesús en algún momento traspasado de dolores físicos? En ningún momento, pero tuvo que humanizarse para poder tomar todo eso por nuestra parte. Dice en Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, cruzó. A mí me encanta esa palabra, esa idea de que cruzó todo para llegar a nosotros. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos somos sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, haya gracia para el oportuno socorro. Él vino a nosotros porque no podíamos ir a Él. Esa es una buena noticia, ¿no? Ese es el evangelio del Verbo eterno, el que vino a nosotros, el que vino a manifestarnos la vida y la verdad. Nuestro entendimiento de quién es Jesucristo sí importa. En el día de Juan, en ese finales del primer siglo, pues había una herejía muy común que estaba infiltrándose más y más y más en la iglesia. Es la herejía que aún existe hoy en día, que se llama gnosticismo. Cuando llegué a Bucaramanga me sorprendió porque vi muchas publicidades para los gnósticos. ¿Qué significa gnóstico o el gnosticismo? Es conocimiento. Por eso un agnóstico es uno que dice no podemos conocer. El gnóstico dice sabemos, nosotros conocemos. ¿Y qué conocen? ¿Qué dicen ellos? Eso nació por el filósofo Platón, sobre todo un poco antes de Cristo. Pero básicamente dice que el cuerpo siempre es contaminado, es malo, y el espíritu siempre es bueno. Y nosotros estamos en ese proceso del yin-yang, estamos contemplando el uno el otro, pero Jesús por eso mismo no pudo haber sido un ser humano.
no pudo haberse tomado forma humana, no pudo haber estado aquí en carne y hueso. Él no tenía una forma humana exactamente, era simplemente una visión, un fantasma prácticamente. Por eso es muy importante, y veremos esto más y más y más, mientras Juan habla, dice, no, pues yo sé que él se humanó, él tomó carne y yo le toqué, yo palpé y cuando pasé la mano, no simplemente pasó la mano como si fuera humo, no, él tenía cuerpo. Y si entendemos esto, Jesús es perfectamente hombre, pero también perfectamente Dios. No llegó a ser Dios y no es una creación simplemente de Dios, él siempre ha sido Dios y llegó a ser perfectamente hombre. La herejía del gnosticismo, Cristo no vino en carne, se confronta aquí, y la herejía del arrianismo, que Cristo fue un ser creado por Dios y no es divino, también se confronta. La herejía de que no existe la Trinidad es modalismo, es decir, que Jesús es el mismo Padre, es el mismo Espíritu Santo. Pues todas estas cosas influyen sobre nuestro entendimiento de la salvación. Y si comenzamos a negar a Jesús como es revelado en la Escritura, no somos salvos. Es una prueba doctrinal. ¿Qué creemos acerca de Jesús? Pero al entender esto, ese verbo eterno, ese creador del universo, el Hijo de Dios, el verbo de vida, vino a nosotros. ¡Wow! Piensen en eso. ¿Por qué lo hizo? Por amor. ¿Por qué lo hizo? Porque fue la única forma de salvarnos. Y vamos a hablar más y más de esto. El evangelio del verbo eterno. Número 2, la evidencia del mensaje. La evidencia del mensaje. Volviendo a 1 Juan 1:1 hasta el 3, dice lo que era desde el principio. Luego dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante el verbo de la vida. Que la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también nosotros o vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué se repite tantas veces? Hemos visto, hemos oído, hemos visto, hemos oído, hemos tocado, hemos contemplado. ¿Por qué dice esto? Porque dice, nosotros tenemos pruebas. Tenemos evidencias. Esto no es un invento de la mente, del corazón malvado humano. No, esto sí es verdad. Esto es verdad. ¿Sabías que muchos libros, más libros han sido escritos acerca de Jesús de Nazaret que cualquier otro personaje en la historia? Pero muchos están en desacuerdo. Algunos dicen unas cosas y otros dicen otra cosa. Y si uno aprende historia, van a ver que Jesús hasta tenía esposa, tenía hijos, posiblemente se casó con María de Nazaret. Si tú abres otro libro, una visión que recibió alguien hace 1 siglo y medio, casi 2 siglos, por ahí en el medio de Estados Unidos, que una revelación por un ángel que dijo Jesús hasta después de la resurrección fue para Estados Unidos, estuvo ahí un tiempo y tienen cosas que se contradicen entre sí. Y uno dice, bueno, ¿a quién creo? ¿Qué dice Juan? Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. ¿Quién se cree este Juan? ¿Para qué debemos creerle? Porque él estuvo ahí. Él estuvo más tiempo con Jesús. Por ejemplo, ¿quién sería más calificado para escribir tu biografía cuando te mueras? Una persona que vivía contigo, tu cónyuge, un hijo, alguien que te conocía en las buenas y las malas, un mejor amigo, alguien que realmente conocía quién era el verdadero tú, o un crítico, un enemigo 200 años después, que dice, no, pues no me gustó y pues voy a escribir su biografía. No, pues, obviamente, la persona que es testigo ocular de todo es más confiable, es más confiable. Juan era el mejor amigo de Jesús. Juan era el que andaba más con Jesús. Juan era el que, entre todos los discípulos, el único que estaba ahí al pie de la cruz cuando Jesús fue crucificado. Juan fue el único que estaba ahí siempre recostando su cabeza sobre el pecho de Jesús. Juan era el discípulo amado. Y Juan no lo dice en jactancia cuando escribe su evangelio, pero dice, miren, yo le conozco al Señor. Quiero mostrarles cómo es Él. Juan y los otros apóstoles tuvieron una experiencia única que les permitió vivir y hablar con cierto nivel de autoridad. ¿Cuántos de ustedes usan redes sociales y de vez en cuando sale una publicidad? Y es una publicidad interesante, pues yo creo que siempre nos están espiando. A mí me encanta el café, yo tomo café y las publicidades mías, cuando abro el Facebook, café, 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 café y restaurantes. ¿Quieres una hamburguesa? ¿Quieres otra? Bueno,
Sí, por favor, gracias. Me gusta, me interesan esas cosas y yo creo que a veces estoy compartiendo con alguien, sea mi familia o sea con amigos aquí, y hablo sobre algo y el otro día ahí aparece una publicidad como si estuviera escuchando. ¿Les pasa también? Bueno, igual pues no soy tan importante para revelar secretos nacionales ni nada. Pero bueno, esas publicidades a veces se ven interesantes. Y hay algo que llega en Instagram, en Facebook o algo y dicen, pues miren, está este nuevo restaurante que se abrió y muestra la comida deliciosa, muestra el escenario que está bien bonito y uno se interesa. Entonces va al restaurante, no sé si les ha pasado, pero a veces yo he visto una publicidad de esas, voy al lugar anticipando y realmente es un poco decepcionante. Bueno. Hicieron buena publicidad, pero la calidad de la comida, el servicio, el ambiente, un olor que no se percibe con publicidad meramente, algo que no, salió mal. Entonces uno dice, bueno, pues me dejé engañar. Pero si otra cosa sucede, por ejemplo, si yo voy a Sergio, mi amigo, y digo, Sergio, mira, no vas a creer, yo encontré un restaurante delicioso, tiene carne jugosa, con buen sabor a carbón, tiene esto, tiene el otro, y es muy económico, es muy bueno, y si quieres te invito, o si quieres llevar a la familia bien. Sergio dice, de una. Entonces, una cosa es decir, yo escucho el testimonio personal de alguien que experimentó esto. Otra cosa es simplemente uno que está haciendo publicidad porque le pagan por hacer publicidad, es decir, que esto es bueno. ¿Sí ves la diferencia? Juan dice, yo experimenté la vida en Jesús, yo andaba con Jesús, yo le vi a Jesús, yo he caminado con Jesús y les puedo garantizar que esto es verdad. No es una fábula artificiosa. Esos apóstoles oyeron con sus propios oídos, vieron con sus propios ojos, contemplaron con sus corazones y sus mentes, palparon con sus propias manos, ahora testifican y anuncian ese mensaje de Jesús. El apóstol Pedro también repetía eso mismo. Me encanta lo que él dice en 2 Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Eso no es un cuento de hadas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué dice ahí Pedro? Dice, yo lo he visto. Les puedo garantizar que esto no es un invento. Estoy dispuesto hasta morir por esa verdad. Y morir, sí, hicieron. Sí pasaron estos discípulos por persecución, fueron hechos mártires por la fe. ¿Pero por qué? Porque sabían que es verdad. Nuestra fe es una fe más lógica que cualquier otro concepto humano. Algunos dicen, yo creo en la ciencia, ustedes creen en cuentos de hadas. Yo me atrevo a decir que la ciencia en la cual han creído no es ciencia. Se vuelven más necios cuando niegan a Jesús. Cuando uno examina toda la evidencia con un corazón abierto, con una mente abierta, con ojos abiertos, no hay otra opción sino creer en Él, seguirle a Él, permitir que Él y su vida nos transforme. La única opción. Lucas 1, el historiador Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos, fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Nosotros hemos oído lo que nos han contado los apóstoles y ahora al investigar, más convencido estoy, aún más convencido estoy. Te animo, si aún estás en la búsqueda de la verdad y aún no has puesto tu fe en Cristo, si aún estás pesando la evidencia, haz una investigación profunda, la más profunda que quieras, pero con un corazón sensible, con ojos abiertos, autor tras autor, celebridad tras celebridad, líder tras líder, cuando buscan
tumbar el cristianismo y hacen una investigación sincera, terminan volviéndose más cristianos. ¿Por qué? Porque ahí está la evidencia. Ahí está la evidencia. El apóstol Juan dice, créame, eso no lo hemos inventado. Hay evidencia. 1 Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Podemos presentar evidencias, podemos presentar la razón que nosotros creemos. No es una fe ciega, es una fe muy lógica, porque hay más evidencia que cualquier otra cosa. Ahora, la única otra opción sería volverme más necio. Es terminar en la eterna perdición. Sin embargo, no tienes que caer en esa trampa. La única opción es o creer o rechazar, o aceptar la evidencia, o decir, no, gracias, yo prefiero seguir con una venda puesta. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Lamentablemente ese es el camino preferido de muchas personas. Dicen, no, pues no me parece que haya un Dios que dicte cómo debería salvarme. Yo voy a salvarme a mi manera. Yo creo que es más la sinceridad de alguien que Dios pesa y no tanto la exclusividad que hay en Jesús. No me parece yo creo que todos los caminos llevan al cielo, o yo prefiero confiar en mi dinero, en mi educación, en mi tradición, en mi familia, en mi religión, en mis buenas obras y no en Jesús. Pero profesan ser sabios, se vuelven más necios. Solo hay dos caminos. Es posible que tú estés ahí en la Y, estás mirando el camino de Cristo y el camino de cualquier otro. Te animo, te imploro, ¿qué estás esperando? ¿Qué harás hoy con la evidencia que se te presenta acerca de Jesucristo, acerca de su evangelio? Y si alguien cree de verdad, ¿qué sucede? Número 3, lo último para hoy, el efecto de creer. El efecto de creer, ¿qué sucede cuando alguien cree de verdad? ¿Qué anhelamos nosotros en la iglesia? Los pastores, los líderes, ¿qué anhelaba el apóstol Juan? ¿Qué quiere Dios? Dice en el versículo 3 y 4 otra vez, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, él habla aquí de dos conceptos, de conocer de verdad a Dios y de entrar en comunión de verdad con Dios. De conocer a Dios y estar en comunión con Dios. Esa comunión es una palabra importantísima, es la palabra koinonia. Esa palabra quiere decir una participación, una relación muy estrecha, una unión, algo que no se rompe fácilmente. En este mundo tienen compañeros, oloñeros, como decimos aquí en Bucaramanga, ¿sí? Pero ¿qué tienen en común? Pues alguna actividad, algún estrato socioeconómico, algún trabajo, o son miembros de la misma familia, o viven en el mismo barrio, o están haciendo esto, están estudiando lo mismo, están trabajando lo mismo. Pues la idea es que tienen algo en común, pero eso cuando cambia la situación, ¿qué pasa con esa relación? Muchas veces se disuelve o ya se olvida y buscan a otros ñeros, compañeros, sí. Pero en Cristo nosotros tenemos una comunión que no se rompe para nada. Y lo que lo que Juan está diciendo aquí, saliendo de Corintios, estoy acostumbrado a decir Pablo, lo que dice el apóstol Juan, yo quiero que conozcan a Dios y que estén en comunión con Dios, porque cuando conocen a Dios, estarán no solamente en comunión con Él, sino también con los suyos. Dios quiere que te unas a Él y a los suyos. Fuiste diseñado para estar en comunidad, para estar siempre en comunidad. Juan quiere que todos experimentemos lo que él y otros apóstoles pudieron experimentar, el conocimiento de Dios y la comunión con Dios. Nuestro gozo será cumplido cuando logremos estas dos cosas. Dice Jesús mismo en Juan 15:11. Juan estaba ahí escuchando décadas antes, muchas décadas antes, 70 años antes. Jesús dijo, estas cosas os he hablado
para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En esa noche, antes de ser crucificado, Jesús enseñó un principio tras otro a los discípulos. Y dijo, me van a matar, pero voy a resucitar. Ellos no entendían. Dijo, seré quitado y volveré y luego saldré. Ellos no entendían eso. Dijo, es mejor que sea yo quitado de este mundo para que el Consolador, el Espíritu Santo, esté aquí con ustedes. Ellos no entendían todo esto. Pero dijo que cuando comprendan esto y cuando vivan en esto, comunión y conocimiento y comunión, luego podrán vivir con un gozo cumplido. Su gozo no va a depender de las circunstancias, sino de tu conocimiento de Dios y tu comunión con Dios. Nada en este mundo nos podrá mover cuando le conocemos a Dios y estamos en comunión con Él. Nada en este mundo nos puede completar ni complacer, así como el conocimiento de Dios y la comunión con Dios. Ninguna actividad religiosa puede sustituir el conocimiento de Dios y la comunión con Dios. Ningún pecado nos va a dominar cuando le conocemos a Dios y estamos en comunión con Dios. Ninguna contienda, ni división, ni soberbia, ni aún se nombrará entre la iglesia que le conoce a Dios y vive en comunión con Dios. Y el verdadero creyente puede regocijarse siempre porque le conoce a Dios y está en comunión con Dios. Esta verdad es transformadora, amén. Cambia todo. No solamente es un conocimiento intelectual, es algo que de verdad vivimos. En verdad le conocemos a Dios y andamos con Él. Nuestro gozo se va a cumplir cuando dejamos de perseguir el brillo de este mundo que no es nada. Nuestro gozo se va a cumplir cuando Dios es más que un concepto para nosotros y es una persona a quien conocemos. Nuestro gozo se va a cumplir cuando de verdad estamos descansando en la justicia de Cristo y no en las obras nuestras. Nuestro gozo se va a cumplir cuando entendemos que Dios está haciendo su obra en nosotros, así como en nuestros hermanos, y podemos estar descansando en eso. Todo lo que vamos a ver a lo largo de este estudio de Primera de Juan es precioso, pero es para completar nuestro gozo. Pero eso comienza hoy. Eso comienza hoy. Amigo, te pregunto, ¿eres salvo de verdad? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Si llegaras a morir hoy, Dios no quiera, pero ninguno de nosotros sabemos la hora de nuestra muerte. Pero si llegaras a morir hoy, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde abrirás tus ojos? ¿Con Dios o separado de Dios? ¿Has pensado? Piénsalo. ¿Estás seguro? Hemos hablado muchas veces aquí sobre el Evangelio de vida, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de la verdad. Hemos hablado sobre el amor de Dios, hemos hablado sobre cómo Jesús vivió la vida perfecta que no podíamos vivir, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó de los muertos y salva a todos los que creen en Él. Hemos hablado mucho de eso, pero ¿qué de ti? ¿Has tomado ese paso de arrepentimiento y fe, un cambio de mente, un cambio de confianza, depositando tu fe y tu confianza, tu dependencia en Jesús? Si no, ¿qué estás esperando? Si no sabes cómo responder la pregunta sobre dónde pasarás la eternidad, ¿qué estás esperando? Busca la respuesta hoy. No te vayas de acá hasta saber 100% seguro, con 100% de certeza que eres salvo. Tú puedes saber. Este libro tiene que ver con eso. Nos lleva a entender que nuestra salvación depende de Él, no de ti. Si has escuchado el Evangelio, has contemplado la evidencia, ¿qué estás esperando? ¿Sigues jugando a creyente? ¿Sigues jugando a cristiano? ¿Estás jugando con la fe? ¿Sigues buscando tu gozo en otro lugar? Esa es una vida miserable. Tú vas persiguiendo el dinero y el dinero te deja más vacío. Tú vas persiguiendo el placer y lo mismo, la educación, el trabajo, la familia, los hijos, un matrimonio. Tú vas persiguiendo la fama, el respeto a este mundo, pero nada te deja con gozo, nada te satisface. Solo Jesús. Acude a Él. Él vino a ti. Él vino a ti porque no podías ir a Él y yo no podía tampoco ir a Él, pero tampoco te va a obligar a creer.
Él tiene una vida planificada para ti, ya ordenada para ti. Habla sobre los elegidos, los predestinados. Habla específicamente sobre los que están en Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo llega uno a estar en Cristo? Creer. La invitación está abierta. ¿Has creído? ¿Has descubierto vida? Como dijo en Juan 1, lo que leímos en la lectura pública, vino al mundo, el mundo por él fue hecho, no le conoció. A lo suyo vino, a los judíos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es una obra humana, es una obra de Dios, pero Dios te invita a creer. Dios te invita a recibirle. ¿Qué estás esperando? Ahora mismo, donde quiera que tú estés, tú puedes hablar con Dios. El Señor dice en su palabra, el Señor dice en Juan 6, el que a mí viene no le echo fuera. La invitación está abierta. Él dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tú puedes hablar con Él. No se trata de una oración mágica, se trata de un corazón arrepentido y fe en Cristo. Dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tan sencillo, hasta un niño puede comprender. ¿Qué estás esperando? ¿Has creído? ¿Has escuchado? ¿Has creído? Entrégale tu vida, recíbele como tu Señor. No esperes más. Y ahora me dirijo a los cristianos. Puede que tú también estés viviendo una vida miserable, porque estás buscando satisfacción, gozo en otras partes. Estás resistiendo la obra que Dios quiere hacer en ti, la transformación que Dios quiere hacer en ti. Es una vida de tristeza, pero yo quiero que tu gozo también sea cumplido. Yo quiero que tú descubras ese propósito, ese gozo en el Señor. Dijo un evangelista hace rato, Billy Sunday, dijo algunas cosas muy locas, pero dijo una cosa que me encantó siempre. Dijo, si no hay gozo en tu vida, debe haber una fuga en tu cristianismo. Si no hay gozo en tu vida y reclamas ser creyente, hay una fuga por algún lado en tu cristianismo, porque el cristiano se define por vivir en gozo. Aun cuando las circunstancias no dictarían gozo, tú puedes tener gozo. ¿Por qué? ¿Y cómo? Conocer a Dios y estar en comunión con Dios. Por conocer a Dios y estar en comunión con Dios. Unos siglos más atrás, hace muchos siglos atrás, Agustín de Hipona dijo, nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. ¿Has descubierto ese tipo de deleite, de gozo? Yo quiero que sea cumplido en ti. Conocimiento de Dios, comunión con Dios. Eso es posible a través del Evangelio de Cristo. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vamos a orar. Señor, te pido que esta verdad sea realidad en nuestras vidas. Yo he intentado llevar las personas a ti, Señor Jesús. Por medio de tu Espíritu Santo, creo y confío que tú estés obrando en ellos ahora mismo. Yo anhelo que ellos descubran la plenitud de vida en Cristo. Anhelo que descubran ese gozo a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación de la vida, a pesar de la necesidad de persecución, a pesar de la vejez o el estado de este templo humano, este cuerpo mortal, puedan vivir con gozo. Y que ese gozo viene a través del conocimiento en el Evangelio y la comunión contigo. Día tras día, caminando, siendo exhortados, creciendo, echando raíces más profundas. Yo anhelo eso para tu iglesia, Señor, como yo creo que también tú anhelas. Te pido que hagas esa obra en cada uno de nosotros, que estemos más firmes en eso. Y para la persona que está aquí hoy, yo no conozco ningún corazón, pero tú sí los conoces. La persona que no ha creído, que hoy tome ese paso de fe. La persona que no sabe exactamente dónde pasará la eternidad, que hoy resuelve eso, que vea a Cristo, que sea salvo, que vea el Evangelio, que considere la evidencia, pero que tome ese salto de fe, el salto de un solo paso, confiando en tu capacidad
de salvarnos, tu capacidad de protegernos, tu capacidad de guardarnos sin mancha hasta el día final. Señor, ayúdanos a iniciar esa vida, a continuar en esa vida y a compartir esa vida con otras personas. En el nombre de Cristo. Amén. Hemos aprendido que nuestro gozo se cumple únicamente en Jesucristo, el Verbo eterno, el mensaje verdadero y la fuente de vida eterna. Gracias por acompañarnos en este estudio de la Iglesia Bíblica Bautista Ágape, caminando juntos en el amor de Dios.